El Señor les bendiga. Soy Chiqui de la Catacumba 4 de Levitown, Inés García, mi nombre oficial. Quiero hablarle un poquito hoy de lo que ha significado el valor del perdón para mí. Y les puedo testificar de experiencia personal que por mucho tiempo cargué eh, el peso de la falta de perdón hacia mi papá. Eh, Mi papá fue una persona que lo entendí después de muchos años, pero para hacerle la historia bastante corta, era un hombre agresivo, alcohólico, que cuando estaba bajo los efectos del alcohol se ponía irracional, le daba con pelear, con crear discordia. En mi caso en particular, nunca fue cariñoso conmigo. Abiertamente yo sentía rechazo de parte de él. Ya por último, cuando ya yo era adolescente, hubo un evento que nos marcó a todos nosotros muchísimo y fue que mi papá en un ataque de delirium tremens, bajo los efectos de intoxicación de alcohol, agredió a mi mamá con una cuchilla y le mutiló la cara. Y en ese evento, que fue bien impactante, violento, sangriento, trató también de matar a mi hermano, que estaba defendiendo a mi mamá, y mi mamá metió la mano para que no fuera a cortar a mi hermano, y ahí le cortó varios dedos a mi mamá que hubo que por cirugía arreglarle. Eso provocó un escándalo terrible y vino la policía y fue algo bien terrible. Se llenó toda la casa de sangre y gritos, confusión. Todo esto pasó de madrugada. Nos despertamos en medio de esa reyerta, de toda esa escena terrible que un niño de 12 años no debe pasar, pero desde que nací hasta los 12 años habían pasado muchos eventos lamentables y terribles, a tal grado que yo tenía resentimiento en mi corazón hacia la figura de mi papá. Y me convierto a los 14 años y ya mi papá no vivía en mi casa. Yo sé que hubo un proceso de perdón y yo traté de orar por mi papá, de que él fuera salvo, y en su proceso de muerte, él murió en el hospital de veteranos y él estuvo en estado comatoso 40 días, y durante esos 40 días, un día sí, un día no, yo fui al hospital y me sentaba a los pies, donde había una silla, y oraba. Y una de esos días, creo que fue el penúltimo antes de él fallecer, fueron unos hermanos en la fe, que no los conozco, gente que iba a ministrar a los hospitales, y mi papá, mi hermana dice que mi papá cobró conciencia y que ellos le ministraron y oraron por él al otro día. Así que fue como el día 39, al otro día mi papá fallece. Y pues yo tenía la angustia de pensar que su alma se había perdido, pero luego el Señor nos mostró que no, a través del testimonio de una de mis hermanas, que fue la que estuvo en el hospital. Distintas cosas se, se supieron, y además el Señor confirmó a mi mamá y a mi corazón que Él lo había salvado. El punto es que durante toda esa trayectoria, aunque yo había empezado un proceso de perdón, no es hasta ya entrada más en la adultez
que escuché un mensaje de un hermano que se llama Charles Stanley, y él hablaba de el perdón y de cómo era necesario y cómo las heridas de no perdonar te marcan la vida. Y en ese mensaje él decía, posiblemente la persona con la que tú te sientes que necesitas entrar en ese perdón y perdonarlo, tal vez esa persona ya murió. Porque él hablaba de buscar ir a esa persona, como lo que dice la Biblia, antes de llevar tu ofrenda al altar, ve donde la persona y si esa persona, no que tú le hayas hecho algo, pero si esa persona no está en paz contigo y tú necesitas perdonar a esa persona y ponerte en paz con tu hermano. Y yo cuando comencé a escuchar, era una serie de predicaciones del hermano Charles Stanley sobre el perdón, yo empecé a ver cómo, aunque yo pensaba que hasta cierto grado había perdonado y que había sanado ciertas áreas de esa experiencia de padre e hija, realmente ahí descubrí que yo tenía heridas abiertas y que yo necesitaba entrar más de lleno en perdonar y en sanar. Y entonces el hermano Charles Stanley decía, si la persona que tú necesitas perdonar ya no vive, pues tú vas a buscar una silla y vas a poner la silla y tú te vas a arrodillar y tú vas a pensar que en esa silla se está sentando esa persona y tú le vas a decir que tú lo haces libre o la haces libre y que tú lo perdonas. Y realmente tú vas a sentir que tú eres libre, porque el que es un esclavo es el que se mantiene sin perdonar y el que tiene a lo mejor el lastre en su corazón. Y yo les digo, hermanos, que yo hice ese ejercicio por fe. Yo me encerré en uno de los cuartos y cogí una silla y la puse. Y les digo que fue una batalla, no les digo que me fluyó fácil. Fue una batalla y ahí me quebranté y comencé a llorar. Y en mi imaginación senté a mi papá en esa silla y hablé y le pedí perdón y le dije por qué me había herido y le hablé de cómo las cosas que hizo me marcaron y cómo yo decidía completamente hacerlo libre y hacerme libre a mí misma de eso y que yo procedía de todo corazón a perdonarlo. Y hermanos, no, es un ejercicio que parece una locura y que tal vez alguien no lo entiende, pero es efectivo. Y pude hacer esa oración y pude realmente entregarle esa carga completa al Señor, pero declararle, diciendo en nombre de mi papá y todo, diciéndole que yo lo perdonaba, que yo lo perdonaba, que yo lo perdonaba. Y realmente, hermanos, el poder del perdón es maravilloso. Y eso que pasó en ese momento, muchos años después, fue tal vez una manera del Señor comenzar a prepararme para perdonar cosas peores en mi vida. Y la palabra dice en Mateo 6:14, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Eso no es simbólico, eso no es figurativo, eso es literal. Y en esta reflexión
¿verdad? Bien acortado el testimonio. Lo que quiero es provocar que si en esta hora y en este momento y por alguna razón tú estás cargando un lastre en tu corazón hacia una persona, hacia unas circunstancias, hacia una memoria, hacia una herida, algo que tal vez pasó tal vez muchos años en tu niñez, en tu pasado, un maestro te marcó, un familiar, un amigo, una persona en la que tú confiaste, alguien te hirió, te marcó, que tú entres en ese proceso del perdón. Yo tengo que decir que es un proceso porque no pasó de un tirón y todavía en estos momentos de mi vida hay situaciones que están en ese proceso y que cada día veo cómo el Señor va sellando esas heridas en mi corazón, porque aunque sí he declarado el perdón, todavía hay cosas en mí que las reconozco, que sé que el Señor tiene que continuar sanando. Y yo les invito que si como yo necesitan continuar sanando, que le permitan al Espíritu Santo revelarle esa área de su vida que necesita sanar y que usted pueda perdonar, que de todo corazón pueda entregar esa carga y liberar a la otra persona y liberarse a usted mismo, porque el único que se hace más daño en un proceso de rencor es la persona. Así es que nada, espero que abracen esta palabra y que sepamos que si queremos que nuestro Padre Celestial nos perdone nuestra ofensa, que nosotros debemos perdonar a los que nos han ofendido. Así que el Señor les bendiga y que el Señor les ayude en este caminar. Dios les bendiga.